Vamos a este tema que es preeclampsia, eclampsia y génesis. Para los que graban, casi todas las diapositivas están mal, por si acaso. Es una patología bastante frecuente. Hubo un momento en que llegó a ocupar el segundo lugar de muerte materna. Es un síndrome multisistémico que se caracteriza, ¿no es cierto?, por presentar cierta sintomatología y en algunos de los casos convulsiones. Se puede presentar a partir de las 20-22 semanas hasta 6 a 8 semanas después del parto. Tiene un cuadro clínico. Ese cuadro clínico es hipertensión. 140-90 milímetros de mercurio o más. O mejor, una presión arterial media de 9.5. Proteinuria y edema. En la actualidad, el edema dejó de tener su importancia. Yo voy a hablar una o dos palabras más con edema y después no voy a hablar de edema. ¿Por qué? Se ha visto pacientes con eclampsia o con preeclampsia que no tienen edema, pero todas tienen hipertensión y todas tienen proteinuria. Es una serie de clasificación de los síndromes hipertensivos del embarazo. Nosotros nos vamos a dedicar a preeclampsia, eclampsia, génesis. En mi época de residente, sin lugar a dudas, era una de las patologías que más se nos morían los pacientes. Teníamos una alta mortalidad materna con esta patología. Epidemiología. Una historia familiar, no hay duda. Mi mamá tuvo preeclampsia, mi hermana tuvo preeclampsia, yo tuve preeclampsia en mi anterior embarazo, posiblemente vaya a tener de nuevo preeclampsia. La segunda causa de muerte materna. 5 a 10% de los embarazos. Nosotros tenemos un índice superior al 10%. Los extremos. Muy jóvenes y más mayorcitas. Yo veo preeclampsia, eclampsia en jóvenes, en multigesta, en primigesta. Yo no veo una preponderancia de esta patología en relación a la edad materna. No hay duda que un periodo intergenésico mayor de 10 años. Preeclampsia en el embarazo anterior. Enfermedad renal previa. Mujeres de mayores de 40. He visto de 13, de 14. Y una historia familiar de preeclampsia. Embarazo múltiple. Diabetes gestacional. Ganancia excesiva de peso a lo esperado para la edad gestacional. Mejor dicho. Hoy día mi paciente pesa 70 kilos. En una semana me va a pesar 75. Mucho peso en poco tiempo. Lo que había dicho antes, una presión arterial mayor a 95. Infecciones urinarias. Sobre todo esas infecciones urinarias llamadas recurrentes. Tuvo infección urinaria, mejoró, volvió a tener infecciones urinarias y volvió a tener infecciones urinarias. Sospecha de RSIU. Sospecha. Vamos a tener un RSIU dependiendo cuándo se presente la preeclampsia.
Si mi preeclampsia se presenta a las 36 semanas, pues no hay por qué vaya a tener un RCI. Pero si la preeclampsia se presenta a las 25, voy a tener un RCI. La genética, la dieta, importantísima. Diagnóstico. Aquí no hay preeclampsia moderada. Aquí hay preeclampsia leve o preeclampsia severa. ¿Qué dice la preeclampsia leve? Una presión arterial mayor a 140-90 milímetros de mercurio, pero menor a 160-110. Este concepto es de 30 años atrás. Ahora ya no es así. Mi paciente puede tener 150-100, en menor concierto a 160, y ser una preeclampsia severa o ser una eclampsia. Se necesita que haya hipertensión. Una proteinuria mayor o igual a 300 miligramos en 24 horas o 30 miligramos en tierra castiva. Fíjense que aquí ya no nombro el edema. Aquí hablo de hipertensión y hablo de proteinuria. Chapaco. ¿Sos chapaco, no? Sí. ¿Viste cómo yo soy? Una preeclampsia. Para vos, ¿es una paciente deshidratada o es una paciente sobrehidratada? Respóndeme. ¿Una paciente con preeclampsia sobrehidratada o deshidratada? Sí. Vamos. ¿Sobrehidratada? Sobrehidratada, ¿no es cierto, Choquito? Sí, bueno, ya dicho, sobrehidratada por posibilidad de desarrollar edema. Equivocado. Es una paciente deshidratada. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar al tercer paso del líquido? ¿Por qué? Me preguntás por qué, Chapaco. ¿Acaso no estoy diciendo proteinuria 300 miligramos? Sí. Y si hay proteinuria, ¿quién va a tener líquido? Dale. Deshidratada. Estoy hablando de preeclampsia, eclampsia. Preeclampsia severa. Presión arterial mayor a 160 milímetros de mercurio. Falso. Puede ser menor y ser severa. ¿Qué se necesita para ser severa? Que tenga hipertensión y que tenga sintomatología. La literatura última habla de que es necesario hipertensión y un síntoma, uno, para clasificarla como preeclampsia severa. ¿Qué quiere decir esto? Mi paciente tiene 150-100 y tiene síntomas, preeclampsia severa. Lógicamente que puede tener mayor, ¿no es cierto? Puede tener 200, 150 de presión. ¿Tiene síntomas? Severa. La literatura habla. Hipertensión, cefalea, preeclampsia severa. Nosotros acá tomamos hipertensión, cefalea, náusea, preeclampsia severa.
¿Entendido? ¿O no? La sintomatología múltiple. ¿Están viendo todo esto de aquí? ¿Están viendo? ¿O no están viendo? Son laboratorios, ¿no es cierto? Gustavo, valores normales de la transaminación. Gustavo, nunca me vas a ver este tema de preeclampsia y eclampsia. Hijas. Nunca. Pero nunca. Y lógicamente yo no se lo voy a decir los valores normales, ¿no es cierto? No es mi función decírselo. Esto lo dejamos para más tardecito. Mi paciente puede tener epigastralia, preeclampsia severa, dolor de hipocondrio derecho, preeclampsia severa, náuseas, preeclampsia severa. Dejémoslo esto. Leve, severa. Tratamiento. Algunos no dan tratamiento medicamentoso para una preeclampsia leve. Otros sí dan tratamiento medicamentoso. Cuando damos medicamento, tiene que ser a dosis correcta. Alfa-metildopa, 250 miligramos 3 por 24 horas. Falso. Si vamos a dar alfa-metildopa, demos 500 miligramos cada 8 horas, que es la dosis adecuada, no 250. Hidralacina, 50 miligramos, 4 veces, cada 4 o 6 horas. Nifedipino, 20 miligramos, cada 8 horas. Estos mismos medicamentos los vamos a usar para la preeclampsia severa. Estos mismos antihipertensivos. Severa. No alimentos por vía oral. Reposo en decúbito lateral izquierdo. Vena permeable. Pasar carga rápida. ¿Cuál es tu nombre? Miguel. Sigue. ¿Miguel qué? Aldunate. Aldunate. Mi paciente tiene hipertensión y tiene sintomatología y la vas a hidratar. ¿Qué suero elegirías para hidratarla? Sería el Richter normal. Ajá. Si le damos un suero fisiológico puede exacerbar su hipertensión. ¿Cómo? Se puede exacerbar su hipertensión si le damos. ¿Y el Richter no? El Richter no contiene tanto sodio como el. Pero contiene. Pero contiene. ¿Y por qué no das glucosa entonces? Sí, porque así es por la hipertensión, pues dale glucosa. ¿Le darías glucosa o no? ¿Y por qué? Creo que si está sin alimentos podría ser. Olvídate del alimento. No importa el alimento. Vos vas a hidratar a tu paciente. ¿Con qué la vas a hidratar? Creo que no se daría glucosa porque ¿Por qué? la glucosa tiene actividad osmótica, puede. Exactamente. La carga. Totalmente prohibido la glucosa en este tipo de pacientes. En mi época de residente, glucosa. ¿Ya? Esa es la razón por qué está prohibida la glucosa. Ya es deshidratada. Le damos glucosa, la vamos a deshidratar más todavía. ¿Entendido?
colocación de sonda Foley a permanencia. Esto en la emergencia, inmediatamente la estamos atendiendo a la paciente. Le hemos preguntado 4 o 5 cosas, le hemos tomado la presión, clasificado preeclampsia severa. Sonda Foley en la emergencia. Adelante. ¿Para qué me sirve a mí en la emergencia la sonda Foley? En mi época está claro. Se ponía la sonda Foley en quirófano cuando la paciente estaba anestesiada. Ahora se pone en la emergencia. ¿Para qué? Para controlar todo el débito urinario, digamos, la entrada y salida de líquido que pueda tener el paciente. Claro. Pero yo quiero otra cosa. Lógicamente que para eso. ¿Para qué me serviría a mí colocar la sonda vesical en el momento que la paciente me llega? Por el momento no me interesa el débito. ¿Qué más me interesaría? El color de la orina. Estoy comenzando a buscar esto. Y esto es la peor complicación de la preeclampsia, eclampsia. Desde el momento que yo entro en contacto con la paciente, voy a buscar esto. Lógicamente para el volumen, ¿no es cierto? Medición de la presión arterial cada 10 minutos. No es cada 15, es cada 10. Monitorización materna, monitorización fetal. Lo que le había dicho antes. Nifedipin, 10 o 20 miligramos. Hidralacina o alfa metildopa, 500 miligramos cada 8 horas. Esto, dejémoslo por el momento. Alfa metildopa, hidralacina y nifedipina. 500 miligramos, 50 miligramos, 20 miligramos o 10 miligramos. Dejémoslo esto por ahora. Signos y síntomas de alarma para eclampsia. Preeclampsia severa, hipertensión y sintomatología. Náuseas, edema, epigastralgia y demás. Luego vamos a ver paciente. ¿Qué nos va a decir la paciente? Doctor, tengo un bichito en mi oído, me suena. Doctor, estoy viendo lucecita. Y vemos a la paciente que está irritada, estuporosa. Estamos a minutos que mi paciente se convierta en eso. Y yo no quiero que se convierta en esto. Yo tengo que evitar a toda costa que esto se convierta en esto. Yo prefiero tener 10 preeclampsias severas y no una eclampsia. Para atender este tipo de paciente o una preeclampsia severa, tiene que ser un equipo. Uno coloca la sonda, coloca el monitor, otro vuela a la farmacia, otro vuela al laboratorio y demás. Mi paciente tiene hipertensión, presenta acufenos, presenta tinnitus, está
que tu porosa está irritable. A eso le llamamos eminencia de eclampsia. En pocos minutos tendremos esto. Diagnosticaron eclampsia, es muy fácil. El portero dice, doctor, llegó eclampsia, porque todos los días me llegará eclampsia, ¿no es cierto? Vías aéreas respiratorias superiores permeables. Se nos broncoaspiró la paciente y se nos va a morir por broncoaspiración. No la podemos dejar sola. Buenas venas. 2 buenas venas. Cristaloide, Ringer, qué sé yo. Fole. Lo que dijo durante, volumen. A mí me interesa en ese momento color de la vida. No nos olvidemos que dije antes. Oligomería. Para eso voy a poner la sonda también, ¿no es cierto? Para cuantificar la orina. Y seguramente mi paciente va a estar oligúrica. Seguramente. Si ya está deshidratada, le va a tener oliguria. Signos vitales. Presión arterial cada 10 minutos. La estamos atendiendo a mi paciente. Está en la emergencia. Revisemos a la paciente. Busquemos señales de esto. Veamos la conjuntiva de la piel, la conjuntiva de los ojos, perdón. Miremos la piel, la coloración de la piel. Mi paciente tiene equimosis, mi paciente tiene petequia, o no las tiene. Las puede tener y ser esto. No las puede tener y ser esto. Pucha, mi orina está colúrica, mi paciente está con petequia. Tengo la plena seguridad. Mi paciente, aparte de la patología que tiene esto. Casi la plena seguridad. ¿Qué vamos a hacer para evitar esto? ¿Qué hacemos para evitar? Y esto fue lo único que me quedó de mi residencia. El resto no sirve para nada. Vamos a usar un método que se llama método Sussman. El método Sussman consiste en sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es el mejor anticonvulsivante del mundo. En mi residencia, cuando se colocaba sulfato de magnesio en una paciente, era todo un drama. Uno no podía desprenderse de la paciente. Cuando llegué acá, en los pasillos se colocaba sulfato de magnesio. ¿Cómo se coloca? Tenemos una dosis llamada de ataque. 4 gramos. 4 gramos endovenoso. Lento, pero lento. Esos 4 gramos lo vamos a diluir en 100
en 150 ml de líquido. Endovenoso, lento. Y la dosis de mantenimiento. 10 gramos en 1000 de solución. A 33 gotas por minuto. No son 34, ni son 35, ni son 30. 33 gotas por minuto. Mi paciente convulsionó, sulfato de magnesio, para que no lo siga convulsionando. O las convulsiones sean cada vez más cortas y menos duraderas. Y lógicamente su antihipertensivo, alfa-metildopa, hidralazina, nifedipina. Esto no lo usamos nosotros, lo usa la anestesióloga, no me meto con eso. Complicaciones. Fíjense ustedes. Insuficiencia renal. No es una complicación bonita, es seria. Coagulopatía intravascular diseminada. Hematoma hepático. Rotura hepática. Edema agudo de pulmón. Hemorragia cerebral. Edema cerebral. La peor complicación. Síndrome de Hess. Fiebre de hemólisis. Mi paciente ya está medio amarillita. ¿Será que no está viendo una hemólisis? La orina está oscura. ¿Será que no está viendo una hemólisis? Lógicamente que está viendo una hemólisis. Elevación de las enzimas hepáticas. Se dice que es suficiente que las enzimas hepáticas aumenten el doble de su valor para decir este es un HELS. Aldunate, ¿cuáles son los valores normales de las enzimas hepáticas? No recordás, no vas a saber nunca HELS. ¿Qué? Perdón, TGO, AST sería de 8 a 33, 35. Te lo sé. Vas a ver pacientes con preeclampsia, eclampsia, HELS, que llegan a 3000. Trombocitopenia. Tenía petequia mi paciente. ¿Será que no hay una trombocitopenia? Posiblemente sí. Pero para eso necesitamos laboratorio. Plaquetas menos de 100.000. TGO, el doble de su valor normal. TGP, el doble de su valor normal. HDL, el doble de su valor normal. Bilirrubina, mayor a 1.2. Esto es HELS. Esto puede ser una preeclampsia severa, más HELS. Una eclampsia, más HELS. Al principio dije, prefiero tener 10 preeclampsias severas y no una eclampsia. Prefiero tener 10 eclampsias y no una eclampsia más HELS. ¿Entendido o no? ¿Cuál es tu nombre? ¿Yo? Sí. Edson. Edson. El infiel, Edson, el infiel. ¿Verdad? No. Edson. Hasta aquí. Para vos, una preeclampsia severa
¿Es una emergencia? ¿Sí o no? Es una emergencia porque se puede complicar más todavía. No fue mi pregunta. La preeclampsia severa. Vamos a suponer preeclampsia severa pura, sin gel. O preeclampsia severa más gel. ¿Será emergencia? ¿Sí o no? Sí. Sí. No. En mi época de residente era una emergencia. Y yo le dije al principio, se nos morían muchas pacientes. No es una emergencia. Fue pregunta del examen. A no ser que sea preeclampsia severa y DPP. Ahora es una emergencia. El DPP es una emergencia. Y la principal causa de DPP es esta. ¿Entendido? Veamos. El paciente tiene 200, 150 de presión. Alta, ¿no? ¿Tiene síntomas? Preeclampsia severa. Mi paciente tiene 150, 100. ¿Tiene síntomas? Preeclampsia severa. Lógicamente que yo ya preferí tener una preeclampsia severa con esta presión que con esta presión. ¿Entendés? ¿Qué vamos a hacer aquí? Alfa-metildopa, hidrolazina, nifedipina. ¿Qué vamos a hacer aquí? Alfa-metildopa. Quizás no, porque no me conviene bajar mucho la presión. Pero ahí le doy un nifedipino, que baje un poquito. Pero a ambas sulfato de magnesio. Método sulfato. ¿Qué podemos hacer en esta presión? ¿Ya? En esta. Yo puedo dar su alfa-metildopa, su hidrolazina. Y es posible que esta presión se mantenga o me baje un poquito. No lo suficiente como yo quisiera que baje. Doy esto. El labetalol. En bolo. ¿Cómo? En bolo. Cada 10 minutos. Colocamos el primer bolo. Y vean, a los 10 minutos. He estado con esta presión. A los 10 minutos veo. Está con 190, 150. Coloco otra dosis de labetalol. A los 10 minutos miro. ¿Cómo está mi presión? No sigue alta. Otra dosis de labetalol. Hasta que esa presión esté en valores aceptables. Cosa que aquí no. Aquí no hay necesidad de dar labetalol. Pero esas hipertensiones altas, así como esta, podemos dar labetalol. Inclusive lo podemos dar de inicio, antes de dar esto, de entrada. Cada 10, no es cada 15 ni es cada 5, de cada 10 minutos. Veamos.
hemólisis y demás. Razones para interrumpir el embarazo. DPP. Estoy hablando de interrupción. Inmediata, ¿no es cierto? Crisis hipertensivas convulsivas. Me bajó la presión, volvió a subir de nuevo. Oliguria severa. Proteinuria grave. Trombocitopenia. ¿Será que yo voy a operar a una paciente con oliguria o anuria? No creo. No la voy a operar. Porque se le va a morir en la cirugía. ¿Será que yo voy a operar a una paciente con 40.000 plaquetas? No creo. De ninguna forma. Se me va a morir. Lo que pasaba hace 30 años. Emergencia. ¿Qué es? Si va y mata. Fíjense ustedes, el año 90 y 91. Comenzaron a estudiar el gen. Y yo en 91 estaba terminando mi residencia. Por lo tanto, yo no aprendí genes en mi residencia. Porque no se lo conocía. Y si no se lo conocía, no se lo buscaba. ¿Entendido? Si no me equivoco, es un colombiano y otro colombiano. Un panameño y un colombiano. ¿Qué? Hemólisis, elevación de las enzimas, plaquetonemia. Yo he pedido todos los laboratorios, todos. Función renal, función hepática, coagulograma, todo. Bilirrubina, Chagas, toxo, grupo, hepatitis, todo los laboratorios. Y en base a los resultados, yo voy a decir, hay urgencia. O es una preeclampsia severa, o es una eclampsia simple. ¿Qué dice Sibai? Menos de 100.000 plaquetas, gente. Menos de 100.000 plaquetas pueden ser 10.000, ¿no? Pueden ser 20.000, pueden ser 50.000. ¿Qué dice Martin? Martin clasifica en tres: el 1, el 2, el 3. El 1, menos de 50.000. El 2, de 51.000 a 100.000. El 3, de 100.000 a 150.000. ¿Qué mejor? ¿Operar a la paciente con 150.000 o con 40.000? Voy a operar a una paciente con un TP. ¿Qué es el valor normal del TP? Creo que 2 segundos. ¿Crees mal? ¿Cuál es el valor normal del TP? El primer parcial se lo regalé. Ahora me voy a divertir. 12 segundos. ¿Será que yo operé a una paciente con un TP de 17? No puede, se me va a morir, se me va a desangrar. Dejó de ser una emergencia. La misma sintomatología que la preeclampsia, ¿ya? O eclampsia. No te mordo ya. No te mordo. Administremos fluido. Está deshidratada mi paciente.
Mi paciente no está orinando. Forcemos ese riñón. Evitemos convulsiones. ¿Cómo? Con sulfato de magnesio. Ya la paciente convulsionó. Si mi paciente convulsionó, sulfato de magnesio. Si mi paciente convulsionó en el momento de la crisis convulsiva, yo puedo colocar diazepam. Puedo. Pero en una frecuencia severa. Evitemos usar el diazepam. ¿Por qué Chapaco? ¿Por qué Chapaco no voy a usar el diazepam? Porque después el paciente dormir tenés No, el diazepam deprime el sistema nervioso central. Y ya va a estar, ya está deprimida y la voy a deprimir más todavía. Eso quería decir. ¿Ya? Eso quería, pero no lo dijiste. Evitemos crisis hipertensiva. Pruebas de bienestar fetal. Estabilicemos a la madre. Interrumpamos el embarazo. Es mejor entrar a la cirugía con esta paciente lo más estable posible. Mi paciente tiene un TP alto. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para estabilizar y estar esa paciente más estable? Para que cuando esa paciente entre al quirófano responda mejor. ¿Qué hay? Aldunate, que tenés muy buena nota. Creo que una de las cosas que hacen la vitamina K, por ejemplo, para aumentar los factores de coagulación. ¿Cuánto tiempo va a hacer efecto una vitamina K, Aldunate? ¿A cuánto tiempo vas a hacer efecto que le coloque una ampollita? Puedes colocarle 50 ampollas si querés. No le va a hacer nada. Algo efectivo. Algo que en 30 minutos la paciente esté mejor. Purificado de ¿Qué? hemoderivados que contengan, digamos, Hemoderivados. A ver, por ahí está. ¿Qué hemoderivados? Paquete globular. Escúchame pues, Aldunate. Mi paciente está deshidratada. Le pongo más células, la voy a deshidratar más. La voy a hemoconcentrar más. Concentrado de plaquetas también por la Concentrado de plaqueta. Es posible. Pero algo más bonito, más fácil. En 30 minutos yo soluciono el problema de la coagulación de esa paciente. Fisiología 1. con albumina también. Es posible. La albúmina vale cara. Y no voy a solucionar el problema de coagulación con albúmina. Voy a solucionar el problema de líquido con albúmina. Aldunate, decime la composición del plasma. La composición de plasma de elementos formes, que son las células que ya conocemos, luego está la proteína El plasmática, plasma, Aldunate. No estoy diciendo sangre. albumina, fibrinógeno, El principal factor de la coagulación lo tiene el plasma. Uno de colocar plasma. Que con eso vas a solucionar el problema. De poder colocar 100 vitamina K. No. De colocar 2 unidades de plasma. Problema resuelto. Le estás poniendo lo que a la paciente le hace falta. ¿Qué? Tratamiento. No es sinónimo de interrupción inmediata del embarazo. No es sinónimo de cesárea, pero con 99.999% es sinónimo de cesárea.
GEL versus eclampsia. Morbilidad, la más alta tasa de los síndromes hipertensivos letales. Mortalidad, la más alta tasa si hay convulsión. Evitemos las convulsiones. Pero ya llegó convulsionando, evitemos que siga convulsionando. Nuestra meta debe ser evitar la convulsión en este problema. ¿Es realmente la eclampsia la peor complicación en pacientes con trastorno hipertensivo del brazo? No, es el GEL. Resumen. El GEL solo lo diagnostica si lo conoce y lo busca. Yo salí especialista, no lo conocía. La eclampsia es muy fácil de diagnosticar, el portero diagnostica, pero el portero no va a diagnosticar GEL. Las morbilidades son claramente superiores con síndrome de GEL. La broncoaspiración, un gran problema. En mi opinión, si existe GEL y se presenta una eclampsia, la muerte está dándole vuelta a la paciente. ¿Será verdad? ¿Será verdad esto? Dejó de ser verdad. ¿Por qué dejó de ser verdad? Porque ya no se la considera una emergencia. Porque ahora se la estabiliza la mujer. Yo no digo que no mueran, pero como morían hace 30 años, ni comparar. Y hace 30 años era emergencia. ¿Entendí? Siempre que usemos sulfato de magnesio, tengamos su antídoto. Nunca vi una intoxicación por sulfato de magnesio. Yo nunca la he visto. Pero existe. Y el antídoto debe ser el gluconato de calcio. 10 miligramos de gluconato de calcio. Y repito, nunca he usado gluconato de calcio por intoxicación de sulfato de magnesio. Preguntas, jóvenes. ¿La pregunta? Tan bonito. Agner, ¿no hay? Lucas y Fagundes.